Hola Fidel, buenas Hola, ¿cómo tardes. estás? Entonces, bueno, bienvenido Fidel a las charlas de los miércoles con MAP. Es un gusto tenerte hoy con nosotros. Durante el mes de noviembre enfocamos las charlas hacia el texto y el arte. Y bueno, estamos muy gustosos de que estés hoy con nosotros. Gracias, Eh, yo también estar contigo. Vale, entonces, bueno, yo recuerdo que tú hiciste tus estudios en la Universidad del Atlántico, en la Universidad de Cartagena, hiciste tu maestría en el Instituto Superior de Arte en La Habana y tienes una relación muy cercana con el arte caribeño y el arte cubano, que por ese lado yo te conocí en realidad fue en La Habana, recuerdo en la Bienal, en la 12ª Bienal, y asistí a una de las obras por la que te conocí, que fue este proyecto que hiciste para Detrás del Muro, que se llamaba Poema para un agujero Para un negro. agujero negro. Es una pieza lindísima en la que lo que Fidel hizo fue coger racimos de globos atados a una estrella de mar y estaban en distintos puntos del malecón y a una hora exacta ustedes lanzaban ese agujero. Como una de las cosas que yo he admirado mucho de tu trabajo es toda la poesía que hay detrás de tu trabajo. Siempre hay un trabajo muy juicioso y minucioso en cuanto a cómo usas el texto y cómo involucras al espectador a través de la poesía. Cuéntanos un poco sobre esta acción artística, cómo fue haber estudiado en Cuba, cómo llegaste a decantar este proyecto. Bueno, primero que todo, gracias Sandra, y realmente esta es una pieza que ha tenido un buen presagio con la mirada de la gente que la ha podido disfrutar. Una de esas personas fuiste tú, Elvia, que estuvo participando pues de curadora en este proyecto, Uh -huh. y desde ahí hubo un vínculo bonito que es el que todavía mantenemos y el que hoy nos permite hacer este puente. Esa pieza para mí guarda muchos afectos porque es una pieza que se hizo con todos los amigos. Volví a La Habana después de haber terminado el pregrado y estaba haciendo la maestría, y justo en el curso de la maestría se abre la convocatoria de Detrás del Muro y se abre esta, digamos, esta metodología de trabajar en el espacio público, que fue una cosa que hice en mi etapa temprana de estudio en el pregrado. Uh -huh. Esta pieza es muy sencilla. Detrás del Muro tenía artistas que llevaban obras descomunales, con un presupuesto enorme, con un despliegue de infraestructura también imponente. Y esta pieza era un gesto, entonces me parecía bonito poder encontrar la poesía, no del espectáculo, sino de lo más cotidiano, de lo más pequeño, de lo más leve, y en este caso unos globos, ¿no? Uh -huh. Pero encontrar que los globos fueran negros también era encontrarme un poco con la religión africana, yoruba, encontrar que el malecón es un lugar donde se ofrenda constantemente tributos a estas deidades para que el destino nos sonría de mejor manera, para que las cosas vayan con un mejor color. Entonces, eso me parecía valioso. Pero digamos que el renglón más robusto de esta pieza era poder entender que había un mundo objetivo, que Uh era la -huh. ciencia, que tenía la potestad de poder abrir o hacer una disección de un animal vivo o experimentar con parte de la naturaleza, pero que el arte no tenía esa libertad. Y me Sí. parecía un poco encontrar que la poesía sería cuál era la potestad para yo poder configurar un agujero negro, ¿no? Y Sí. esta cosa que es un poco poética también, ¿no? Digamos que la ciencia, cuando define un agujero negro, está definiéndolo desde una metáfora enormemente poética. Uh -huh. Un halo de luz que va tragando otra luz y que está en continuo movimiento. La energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y en esa medida me parecía valioso poder hacer esta metáfora de invertir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Una pieza que también está muy inspirada en una pieza que hice cuando estaba estudiando, que se llamaba eh, Inmersos en el Tiempo, que se llamó Destellos, en una exposición en la Casa Cultural de España, en la que yo repartí cofrecitos de anillos con unas mariposas y la gente abría el cofrecito de anillos justo después de que daban las palabras de inicio,
y se iba esta mariposa viva y solo quedaba como el asombro, el instante. Y en esa misma cuerda me parecía que Poema por un agujero negro debía despertar ese asombro por parte del espectador. En este caso, ver ascender una estrella de mar y perderse en el infinito del cielo, ¿no? Y esa pieza pues se la debo enormemente a todos mis amigos de La Habana, son enormes, grandes amigos, a un grupo de mexicanos que estuvo invitados también a acompañarnos en este proceso. Y cada uno de ellos fueron 12 personas a lo largo de la línea del malecón, cada uno ubicado en un punto estratégico y que digamos, a cronometrar tiempo para que la pieza ascendiera casi que al unísono, a eso de las 5 o 6 de la tarde, también haciendo lógica del viento, porque si las piezas iban hacia la ciudad, podía haber un caos en torno al tránsito de vehículos, en torno a la misma gente, ¿no? Entonces las piezas debían ir al fondo del mar y desde ese fondo del mar subir, ¿no? O ascender. Esta es una pieza bellísima, pues precisamente lo más hermoso que tiene la pieza es que es sencilla, digamos. Había dificultad, por ejemplo, de conseguir helio. En Cuba el helio es un gas que es privativo de las fuerzas del MININ, de las fuerzas del Ministerio de Defensa. Entonces era muy difícil conseguir helio. Me tocó conseguirme un ingeniero, que ese ingeniero trabajara en el MININ, que desde el MININ pudiera establecer una ayuda con eso. De hecho, fue un amigo de Jorge Wellesley, un gran amigo mío, artista también que ha trabajado contigo, quien fue quien me encontró el puente para poder encontrar a esta persona con la posibilidad de ser técnico en gases o ese tipo de cosas para que me dejaran trabajar con helio. Una cosa que puedes ver tú en la séptima o en cualquier lugar, una persona con un balón de helio vendiendo globos de manera muy sencilla. Pero esto era muy complejo en La Habana, ¿no? El otro era conseguir globos negros. En La Habana no se conseguían globos negros, entonces me tocó pedirle a mi hermana que se acercara al aeropuerto en Colombia para que el aeropuerto, todas estas cosas hacen que la pieza sea realmente de una fibra sensible enorme, porque entonces mi hermana se acerca al aeropuerto y le dice a un pasajero X, ¿no? Cualquiera, que le lleve un paquete, que el paquete son globos negros, pero no eran 3 globos negros, era un paquete de globos negros, casi 300 globos negros, ¿no? Pero la gente cuando ve el paquete, sabes, digamos, el estigma que tenemos todo y pues no es sencillo generar un voto de confianza para mandar con un desconocido, alguien que te esté dando algo, por todo lo que sucede en torno a esto, ¿no? Claro. Que puede ser un paquete mal habido, que puede haber mala intención. Entonces mi hermana terminó llorando, suplicando para que le pudieran llevar los paquetes, porque pues yo estaba en La Habana, ¿no? Hasta que llegaron los globos. Entonces ya tenía el helio, pero ahora no tenía los globos negros, ¿no? Entonces eso fue una cosa maravillosa. Y ver cómo la gente llegaba a la nueva tecnología un poco, ¿no? Estaba llegando apenas el celular. Muy pocos cubanos tenían celular, la gente tomaba fotos, la gente separaba el tráfico por el acontecimiento único de ver ascender pues una estrella de mar y pedir un deseo en este caso, ¿no? Sí. Ay, qué bonito. Entonces, bueno, partiendo... El registro de estas piezas estuvo contigo, lo tuvimos en Odeón. Sí. Un registro también que en este caso decidí que tuviera la posibilidad de ser en blanco y negro, por aquello de acentuar mucho más el tono de lo que se estaba dialogando, que era un poema para un agujero negro, ¿no? Entonces... Sí, bellísima, bellísima pieza y nada, y ya desde ahí pues yo quedé conquistada con la manera como tú usas la poesía en tu obra y el texto en particular. Recordemos esta obra, Iceberg, que también la exhibimos en Odeón en su momento. En este caso, de esta obra, por ejemplo, ¿cómo ha sido el uso del texto en tu obra? En el caso de Iceberg, ¿es el texto el que representa la imagen o la imagen la crea el espectador al leer el texto? Entonces, a ver si les explico, estos son espejos grabados y ahí Fidel hace el juego como si fuera los textos cuando uno va al examen al oculista, pero en vez las letras en realidad forman un texto. Por ejemplo, somos ciegos que no
que que no pueden pueden ver, ver. Sí, que pueden ver, que pueden que ver, pueden ver. perdón. Somos ciegos que pueden ver, no ven tus ojos lo que crees ver y la distancia, la realidad varía en la distancia. Estos Sí. son los tres textos de esta pieza. Una pieza que, como tú decías hace un momento, ¿no? Es el espectador el que construye. Pensando, dialogando contigo y pensando en lo que hoy nos invita a reflexionar sobre el texto, el arte, ¿no? Para mí el arte es un lenguaje, ¿no? Digamos que en este caso el texto vendría a ser como el contorno de la imagen, ¿no? Para mí Ok, en la vida misma hay un texto y lo que hacemos es buscar el contorno. Yo pensaría que en la vida lo que hacemos es dialogar y establecer cómo desde esos contornos construimos ese texto, ¿no? Ese texto que nos hace sí, comprensible o que nos hace visible. Y en este caso, lo que me gustaba de esta pieza, que Iceberg, es saber que todo radica en un problema de la percepción, que al final lo que pretendemos como realidad es más invención de nuestro imaginario que la realidad misma, ¿no? Y que aquello que nos hace, quizás que lo que vemos es lo que nos ciega. Cuando nosotros estamos ciegos o por amor o ciegos porque estamos obsesionados con algo, es lo que al final queremos ver. Como la frase popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Realmente uno ve lo que quiere ver. Entonces, en ese sentido, me parecía oportuno eh, coger el patrón de representación de la escritura del examen óptico, porque este examen óptico ya nos está diciendo que vamos a medir nuestra capacidad visual, ¿no? Y desde esa idea imantada, me parecía una idea con una fuerza increíble, imantar que estás haciéndote una prueba de ojos para saber si tus ojos ven bien. ¿Y qué es ver bien? ¿No? Ver bien es leer bien el mundo, ver bien es acomodar la distancia para poder enfocar ese mundo. Y en esa medida me parecía coherente y orgánico encontrar las frases que descubrieran que nosotros podíamos confrontarnos desde ese mismo texto. Por eso no quería hacer el texto completamente lineal, sino que el espectador tuviera la necesidad de descubrir, de hurgar en esa misma imagen que estaba viendo, que era él reflejado, o ese atrás que está reflejado delante de sí. En esa medida, cuando él buscaba en ese espejo, encontraba pues la frase que le develaba el secreto, ¿no? Un sí, poco el primer texto que dice, somos ciegos que pueden ver, nos está poniendo en evidencia qué tanto de lo que vemos es real, ¿no? Y qué tanto de lo que claro. vemos es ficción. Entonces la gente un poco se sorprende y dice, ah, sí, claro, somos ciegos. Y me costó tanto ver que aquí había un texto y a veces por fuerza o a veces por cansancio renunciamos a lo que vemos, ¿no? O como cuando nosotros preguntamos de qué color son los árboles y de manera inmediata la gente digamos que por resumen textual dice verdes y café, ¿no? Y los árboles Sí. tienen una gama infinita de colores que hace que nosotros hagamos un resumen visual también de alguna manera. Ujú. Qué interesante, Fidel. Bueno, varias de tus piezas en realidad involucran directamente al espectador. Es como que tú haces constantemente una invitación hacia un pensamiento crítico, que eso en realidad, Sí, pues a mí me parece súper interesante. Hablemos, por ejemplo, de esta pieza. Bueno, aquí se corta un poquito, aquí la podemos apreciar mejor, que es la enmienda a los derechos, enmienda derechos sobrehumanos. Cuéntanos de esta, en realidad viene siendo obra performance, se podría decir, porque la exhibiste el año pasado en la Bienal de Venecia en Italia y también en la sí, Bienal de La Habana. sí. El primero la recibí en la Bienal de La Habana, esta reciente, que se llamaba Mundos Posibles. Bajo el título de Mundos Posibles invitaron a un gran amigo mío que fue tutor de mi tesis de maestría, Rulán Torres, que tiene un proyecto pedagógico hermoso y nos invita a participar de este proyecto y me dice, vete pensando porque te quiero conmigo acá, quiero que hagas una pieza y todo el carácter de la pedagogía de Rulán es una pedagogía del vínculo, que lo que hace es generar interacciones con los sujetos y que estas interacciones propongan una obra que queda siempre abierta a la posibilidad de construcción conjunta, ¿no? El espectador Ujú. que participa, el artista que propone
un tema para dialogar y este tema pues se va construyendo de manera simultánea. Desde ese orden, esta pieza, Enmienda Derechos Sobrehumanos, viene a mí con tal fuerza pensando como que el mejor lugar para hacer esta pieza era realmente Cuba, ¿no? Pero también pensando que con todo lo histórico que tiene Cuba con relación a los derechos humanos, en contra y para bien y para mal, con todas sus transformaciones, con todos sus matices, me parecía valioso la cultura política que se vive, que se gesta en Cuba, el valor intelectual que se le tiene a la palabra, a la proclama también, a la posibilidad del enunciado de yo participo, de yo opino, ¿no? A la opinión pública. Pero tenía una disyuntiva, ¿no? Y la disyuntiva era coloco la pieza fuera del espacio donde está la exhibición, digamos en la calle, en el andén, en el muro del vecino, en un agro, ¿no? Me parecía que colocarla en este lugar era la primera confrontación que tenía. No quería que la pieza al final fuera devorada por la temperatura airada de los reclamos, ¿no? Que está bien, que hace parte de eso también un poco, pero también quería que el espectador pudiera tener la posibilidad de la intimidad con la pieza, y por eso decidí colocar la pieza en espacio interior, y que desde esa intimidad él pudiera tener toda la posibilidad de concentración, digamos, o de tranquilidad para poder legislar su propio derecho humano. Esta pieza lo que, en esencia, en lo que consiste es en que borré todos los decretos y dejé solo las primeras palabras que son las que determinan cuáles son esos decretos, li, los, las, ellos, ellas, y la gente va escribiendo con un renglón que dice que participa, ¿no? Su propio derecho humano. Esto me parecía valiosísimo porque primero, casi siempre estas decisiones las toma la gente que tiene la posibilidad de reunirse para pensar cómo debemos pensarnos como humanos, ¿no? O que nos piensan a nosotros como sociedad. Y muchas veces esta sociedad de a pie, esta sociedad que a nadie le pregunta, pues era valioso invitarle y preguntarle cuál era su propio derecho humano y responsabilizarlo un poco con eso, ¿no? Cuando yo puedo tener la posibilidad de decir, mi derecho humano es que todos los días quiero bailar, pues no solamente que yo quiero bailar, sino que todo el mundo tendrá el derecho de bailar, ¿no? Un poco que cuando yo proclamo un derecho humano, no estoy proclamando un beneficio para mí, sino estoy proclamando una condición social que me permite ser generoso con el otro, que me permite ponerme como igual. Entonces, en esa medida me parecía una pieza fundante, ¿no? En esta pieza conozco a una galerista, antropóloga, Amelie. Amelie me invita a Venecia y hago esta pieza entonces sí en los espacios públicos, de mercados, de fuera, de barrio, pensando también que en esa calle era donde iba a encontrar pues la posibilidad masiva de participación, ¿no? ¿Y cómo fue la recepción del espectador tanto en Cuba como en Italia? En Cuba, que pues hay un régimen que es tan estricto, yo asumo que la gente de pronto tenía como más curiosidad o más ganas de escribir derechos a los que no tiene. ¿Cómo fueron los resultados de la instalación? En Cuba la participación fue enorme, fue valiosa. Estábamos compartiendo espacio con un grupo de estudiantes de la Bauhaus donde estaban las piezas ubicadas. Entonces, la gente de Alemania, cuando vio la pieza, los estudiantes de la Bauhaus, la directora de la Bauhaus, un poco que se sentían en dificultad con relación a cómo era posible que yo iba a colocar ese cartel ahí, que eso se iba a prestar para boicotear, para problemas, para enardecernos, ¿no? Y resulta que hubo reclamos, como siempre, pero también hubo ejercicios, cuando el reclamo implica qué quiero yo como sujeto, estos reclamos siempre son un beneficio para todos, ¿no? Porque cuando yo defino qué quiero yo como sujeto, no estoy pensando en que voy a hacer la lucha voy a lanzar la piedra para, ¿no?
sino que voy a tratar de encontrar la solución para. Entonces, en Ya. esa medida, la pieza tuvo respuestas muy bonitas, muy poéticas, ¿no? Todos tenemos derecho a una semilla libre, ¿no? Todos tenemos derecho que el cielo sea nuestra visa, por ejemplo, ¿no? Es un poco hablando de la no frontera, ¿no? Entonces, siempre nos piden visa para entrar a un país o no. Quizás nuestra pasaporte deberían ser las nubes. Entonces, en esa medida salieron cosas muy bellas en torno a la participación de proclamar tu propio derecho, ¿no? La educación, pero una educación que permitiera construir un imaginario muy particular, ¿no? Que cada quien pudiera elegir cómo se educa, ¿no? Entonces también son Sí. cosas muy bonitas en la medida en que enmienda derechos sobre humanos es, al final los derechos humanos siempre están en tela de juicio, ¿no? Si nos representan, si realmente UNICEF vela porque se cumplan, si la sociedad y los políticos velan porque se cumplan. Y un poco que poner sobrehumano era decir, bueno, pues si estos que son los humanos, que son los que han pensado por nosotros, no nos representan, ¿cuáles serían los que nos representan? ¿No? Quizás nos representa esto, de decir que nuestro pasaporte deberían ser las nubes. Quizás ahí ya dejamos de pedir visa entre un límite y otro, ¿no? Entre una frontera y otro. Sí. Desfronterizamos un poco el mundo, ¿no? Entonces eso me parecía valioso. Y en Venecia pasó una cosa muy bonita con eso también, ¿sabes? La gente ve la pieza y no... Por ejemplo, yo pensé que me podían, que también es muy lindo, ¿no? Yo dije, bueno, pues es posible que la pieza la intervengan con una X, es posible que le pinten un falo, es posible que, ¿sabes? Que Y la igual está bien, banalicen. digamos, Sí. igual está bien, ¿no? Pero las respuestas más visuales o simbólicas, ahí digamos visuales, una persona me llenó un párrafo de pentagramas, de notas musicales, Sí. ¿no? Y estas notas musicales, pues al final nos decían mucho, ¿no? Porque estas notas musicales obligan a que pensemos cuál sería nuestra mejor sonoridad, ¿no? Y pienso un poco en una idea loca de un amigo mío músico, ¿no? Que decía que él quería hacer un proyecto que era poder regular las bocinas de los pitos, de los carros, y que estos pitos pudieran tener un toque que permitiera que cada vez que la gente pite, lograra una armonía con el otro que viene pitando atrás y se armara una sinfonía en la calle, ¿no? Entonces imagínate tú esa belleza de lograr que el pito airado del chofer que está desesperado se convierte en una oda, ¿no? En una oda sinfónica. Entonces, un poco que las piezas siempre, hasta ahora, han estado cargadas de matices, de condiciones muy bonitas, ¿no? Muy valiosas. Que Sí. también es valioso lo del falo igual, ¿no? Y pues siguiendo con este último tema de la manera como tú involucras al espectador en tus piezas, el año pasado tuviste una exhibición individual que se llamaba Basado en Hechos Reales. Cuéntanos, por ejemplo, la idea de espacio vital, que es esta gran esfera de madera. Un poco también, yo siento que a veces en un contexto como el colombiano, que somos un país que ha vivido ya más de 60 años de violencia, donde siento que de cierta manera la gente se ha vuelto como un poco inmune, ¿no? Al dolor ajeno, a lo que pasa en nuestro entorno. Eh, ¿Tú sientes que este tipo de obras en las que tú llamas a las personas a reflexionar, cómo son recibidas en Colombia? ¿Cómo fue el resultado, por ejemplo, de armar este mundo ideal que tú expusiste en esta exposición? Yo creo que en todos los lugares del mundo, todos, los más buenos, los más evolucionados, eh, encontrar el puente en el cual podamos reinventarnos es necesario, porque al Uh -huh. final, desde la comodidad también hay un duelo, digamos, hay un duelo, también desde la rutina, hay personas que en la medida en que nosotros encontramos un puente para invitarlos a reinventarnos, ¿no? Uh -huh. Toda la vida nos han enseñado que Italia es una bota, ¿no? Si vemos la geografía, entonces vemos la... ¿Y por qué no pensar que es otra cosa? ¿No?
¿Por qué no encontrar, o cuando te enseñan a colorear, cuando nos enseñan a colorear, la primera premisa de colorear es no se salga del borde? Y ahí hay una idea de, ¿por qué no rayar fuera del borde? ¿Por qué no desdibujar ese borde, no? Y entonces en esa habilidad de la motricidad fina, de la motricidad gruesa, muchas veces vamos encontrando desde el mismo proceso de formación cosas que van parcelando nuestra idea singular de sujeto. Entonces, para que nos quede bien, tiene que quedarnos parejito el color. Resulta que a mí no me queda bien parejito, a mí me queda más bien desordenado, me queda mejor. No sé. En esa medida, espacio vital, que es un concepto de microsociología, que es un concepto que tiene que ver mucho cuando estamos compartiendo un espacio público. Cuando vamos al Parque Simón Bolívar. Cuando vamos al Parque Simón Bolívar y hay 5 familias haciendo picnic, así el parque sea enormemente grande, cada uno de nosotros mentalmente guarda una distancia entre una persona y la otra, que es la que hace que cada pedacito sea vital. Digamos, así esté lleno, este pedacito es mío, este pedacito es mío, aquí estoy seguro, ¿no? Y pensando en ese pedacito vital, ¿no? Que es el espacio sagrado un poco de cada uno como sujeto, en la interacción con otros sujetos, me parecía el nombre correcto, digamos, el nombre que potenciaba la idea de pensar en hacer un mundo, y un mundo que me permitiera con una palabra invitar a pensar cómo sería ese mundo, ¿no? Entonces, la palabra, siempre creo que la palabra amor, que es súper triada, digamos, un poco, pero que es una palabra que nos reinventa constantemente en la ciencia, en la poesía, en la literatura, en la condición más cursi humana, ¿no? Nos reinventa constantemente, nos confronta constantemente. ¿Existe, no existe el amor? ¿Qué es el amor, no? Y bajo la palabra, que se convertía casi que en la línea del meridiano del mundo, yo coloqué una palabra que decía, en un mundo que amas, dibuja las cosas que amas. Entonces, esta premisa que daba vuelta al mundo y unos lápices de colores tirados debajo de esta esfera de madera también pensé, dije, bueno, ¿de qué forma puede ser esta esfera? Al final es una esfera, ¿no? Puede ser de papel periódico, puede ser de papel maché, puede ser de concreto. Claro. Me parecía valioso que fuera madera porque, pues, está más cercano a la caricia de lo natural, ¿no? En esa caricia de lo natural, la madera siempre nos va a permitir un diálogo más noble con ella misma, ¿no? Y en esa medida, vuelve nuevamente, los colores me parecían la varita mágica para que cada uno pudiera configurar eso que ama, sin importar, y ahí había un problema, la gente siempre me decía, pero cuando tú coloques eso no lo van a pintar, porque la gente es muy tímida con relación a su forma de dibujo. Entonces la gente piensa, en una exposición yo debo dibujar muy bien, es una exposición de artista, ese artista debe dibujar mucho. Y resulta que no, resulta que el dibujo es una cosa primigenia. Y así como decía al inicio, el contorno del texto siempre va a ser el dibujo, ¿no? El texto o la palabra o lo que decimos como lenguaje necesita de alguna manera inventarnos una cruz que al final es una T, o inventarnos una A que al final es un punto, inventarnos unas grafologías que no son más que dibujos. Nosotros no leemos textos, sino que leemos imágenes. Y en esa medida, cuando la gente participó desde la espontaneidad de su propio dibujo, con la potestad de decir, mi dibujo tiene toda la valía para ser parte de este mundo, porque la valía no era el dibujo, sino lo que él más ama. Yo amo a mis perros, yo amo a mis vecinos, yo amo la naturaleza, yo amo la literatura. Y quizás ahí, sin pensar que este mundo es un mundo de primer mundo, de tercer mundo, o un mundo del sur, o un mundo del norte, sino un mundo de las cosas que realmente son valiosas. Las cosas que son valiosas son las que nos unen como sujetos. Claro. Como sujetos. Fidel, y en esta obra específica que también tuviste expuesta, todos tenemos derecho a la desobediencia. Tú usas también otro de los recursos comunes en tu trabajo es el uso, o bueno, reciente es el uso de distintas tipografías. ¿Por qué? Las tipografías
Primero porque, digamos, desde el ejercicio de escritura, lo valioso de la tipografía en el diseño, por ejemplo, ¿no? El que se hayan inventado una helvética o que, por ejemplo, pase algo muy valioso en la educación. Yo no creo que exista un solo maestrante, estudiante de pregrado, de bachillerato, que no escriba un documento en Arial 12. Ya el Arial 12 se vuelve un estándar, ¿no? Se vuelve, y esa tipografía es una tipografía que me permite a mí ahorrarme conflictos morfológicos. Y esos conflictos son si es más curva, si es menos curva, si es muy sólida, si es muy tajante la letra, ¿no? Y cuando te hablo de sólida, curva, tajante, ¿sí? Te estoy hablando de personalidad en esas letras, ¿no? Y esa es la tipografía. Y desde esa personalidad, creo que hay una pista, hay un perfume ahí en lo de la escritura que me parece increíble con esas tipografías. Por eso utilizo mucho la tipografía, ¿no? Y en la tipografía, en esta pieza en especial, me parecía valioso la primera pregunta que nos interpela a nosotros como sujeto, y es, cuando nosotros llegamos a la adultez, que es la mayoría de edad, nos toca ir a un lugar que se llama la registraduría, o un lugar donde registramos nuestro nombre y nos dan un documento de identidad, el carnet oficial, la cédula, en varios lugares se llamará de otra forma, ¿no? Ese carnet que dice ya usted es un ciudadano, un civil, ciudadano, un sujeto de la sociedad, nos confronta en la primera construcción de sujeto. ¿Cuál es esa primera construcción de sujeto? La firma. ¿No? A muchos le habrán pasado que cuando llegó el primer día de llegar a la registraduría del día antes, bueno, mañana vamos a ir al del notario, a la registraduría, a sacar tu documento de identidad. Y usted dice, bueno, voy a practicar mi firma, voy a practicar mi firma. Y resulta que fue la primera vez que usted decidió ser Sandra con S grande, con A pequeña, con D aguda, ¿no? Y escribió su nombre. Es su primer retrato. Su primer retrato real, ahí está Sandra. Sandra con su temperamento, las letras se pueden leer. Y después a Sandra le tocó asumir que esa era Sandra. Ya no puede cambiar su firma. Y a veces intenta practicar y practicar y practicar y practicar para que la firma quede igual. Muchos problemas bancarios hay con esto de las firmas por eso mismo, ¿no? Porque ni uno firma el mismo, ni uno es el mismo sujeto que firmó el primer día, ¿no? Sí. Esa firma va variando constantemente, porque ese sujeto va variando constantemente. Y en esta pieza en especial, lo de la firma era una cosa que me parecía un punto medular, porque la pieza dice, todos tenemos derecho a la desobediencia. Si todos tenemos derecho a la desobediencia, ¿qué pasó? ¿Cómo hago para que este megáfono de escritura nos involucre a todos en un momento histórico? Entonces, en ese momento histórico, logré encontrar que el punto de unión de esto que te cuento es encontrar personajes, firmas de personajes que hayan sido emblemáticos en su aporte histórico, ¿no? Para bien o para mal. Estos aportes históricos han hecho que nuestra condición social haya cambiado. La poesía, actos revolucionarios, descubrimientos de vacunas, la pedagogía de la mofa, digo yo un poco, ¿no? Con Mafalda, pensando en Quino, que más que un dibujante recién falleció Quino, ¿no? Fue un pedagogo, fue un enorme pedagogo Quino. La pedagogía de Quino es una pedagogía valiosísima. Entonces, en esa medida, cada letra era la firma, era la letra de una de las firmas de diversos personajes, ¿no? Y desde la misma pieza, porque las piezas cuando, digamos, la metodología cuando vamos trabajando, creería yo, para mí, en este caso, las mismas piezas te van diciendo cuál es el mejor medio. Si la pinto, si hago una fotografía, si hago un video. Y llegué que si la cosa era una firma, ¿no? La pieza debía llamarse, me decía ella misma, me decía que debía llamarse afirmación. Porque cuando firmamos nuestro nombre, lo que hacemos es afirmar nuestra condición de Sandra, nuestra condición de Fidel, nuestra condición de sujeto, ¿no?
Y en esta firma nuestra condición de autoría de nosotros mismos, ¿no? Y en esta condición de autoría de nosotros mismos, afirmación se vuelve esa palabra que me permite hacer un inventario histórico de el derecho a poder ser desobedientes, porque desde esa desobediencia las cosas se van moviendo, ¿no? Todos hemos sido desobedientes en algún momento. Es parte del desarrollo de la evolución de la vida, ¿no? Si no hubiéramos desobedecido, no caminaríamos, sino como en cuatro, no hubiéramos erguido nuestra postura de caminar, ¿no? Claro. Bueno, y otra de las obras que me gustaron mucho de esta exposición personal tuya es esta, de prestidigitación, que son los gestos de apretones de manos de líderes mundiales. Y me llamó mucho la atención porque claramente para ti el lenguaje, el texto, tú los conviertes pues son obras de arte, pero en este caso un gesto tan sencillo como un apretón de manos, de repente tú le diste una connotación. ¿Cómo fue recibida estas piezas en particular? Porque recuerdo que había el apretón de manos de Trump, creo que era con el presidente de Francia, si no estoy mal. ¿Sí? Como que dicen, Sí. prestidigitación es una palabra que nos dice un poco que hay una habilidad en las manos, ¿no? La habilidad de los magos, sacan el conejo, o la habilidad del andén, del que juega la bolita, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Entonces, la prestidigitación es como una habilidad con las manos para hacer trampa, a mi juicio, ¿no? Y en esa habilidad de las manos para hacer trampa, y volviendo al contorno del texto, me preguntaba, ¿qué es esto? Un entre comillas. Cuando la gente dice, no, y entre comillas, estamos bien. Y entre comillas, no. Y ese entre comillas siempre acentúa algo que al final deja un manto de duda, deja un margen de ambigüedad. Y esa ambigüedad es la que me permite a mí potenciar el asunto de escoger estos apretones de manos que son de documentos oficiales, digamos. Las piezas tienen, a juicio de la fotografía, tienen una cosa que a mí me gusta mucho, y es que las piezas tienen una ligera pixelación o un ligero desenfoque. Este desenfoque se debe a precisamente que no son fotos que yo estoy haciendo de la mano con un lente macro en el momento específico, sino que estoy bajando de internet o de documentos oficiales que dan testimonian un poco el acuerdo de paz o testimonian el acuerdo de cese entre Irán y... ¿sí? Un poco que es eso lo que... Y me gusta esa idea porque eso devela la realidad del documento un poco, ¿no? Y lo ambiguo de ese documento un poco, ¿no? Entonces, lo que hice fue colocar estos apretones de manos, que para mí también ahí hacen una comilla, entre sus manos hay una comilla, hacerlo en una especie de marco o de contorno que me permite un encomillado. Ese encomillado, a la hora de exhibirlo, de compartirlo en la exposición, lo que hice fue separarlo de manera tal que, como lo vemos ahí en la diapo, empapelé toda la pared o el espacio donde me instalé la pieza y la ensucié de blanco, la embadurné un poco, la difuminé un poco, ¿no? Porque esta prensa escrita, pues un poco, hablando de la relación de medios y del documento oficial, la oficialidad de la palabra escrita e impresa, la oficialidad de la palabra impresa, escrita, diaria, ¿no? No es lo mismo que la oficialidad del libro que escribe un escritor, sino la de la prensa diaria, ¿no? Un poco, ¿no? Y desde esa prensa diaria, encontrar la bruma de lo confuso, anular aquello, un poco me llevaba a la reflexión de si lo ensuciamos todo, todo queda limpio, ¿no? Si todos nos ensuciamos un poquito, si todos nos untamos de esa mermelada, todos quedamos limpios un poco que me llevaba a esa idea de esa pieza. Y visualmente ella genera ese manto, ¿no? esa confrontación. Aparte que también fue, pues a mí me pareció muy simbólica por el hecho que primero estaba en un edificio en el centro de Bogotá, como a
un par de metros de donde de funcionan la los plaza. edificios de gobierno en Colombia. Entonces, Sí, sí me pareció súper simbólico el hecho que pues a pocos metros también estaba el presidente de Colombia, dando sí, también estaba apretones así. de mano. Entonces, muy linda pieza. Hablemos un poco sobre esta pieza que también a mí me parece fantástica, que se llama Proclama. Y en esta tú haces una manifestación humana como un patrimonio cultural e intangible de la humanidad. Una vez más, tú aquí estás invitando al espectador con un texto que dice mirar con benevolencia. Sí, Entonces, mi pregunta es, esta constante invitación tuya en tu obra de reimaginar el mundo, ¿tú sientes que logras, sí, yo siento que es parte como de la misión de tu obra, sientes que la logras en tus exposiciones, sientes que plantas una semilla de desafío de pensamiento en el espectador? yo voy a tomar prestada una frase bellísima de Martin Luther King, es muy bella. Ujú, Dice, si mañana sé que el mundo se va a acabar, definitivamente, yo saldría a sembrar un árbol, ¿no? Y me parece una frase ujú. espectacular, ¿no? Me parece una frase que un poco resume esto, ¿no? Digamos Sí, que insistir sobre el acuerdo de paz. Vamos a ponernos en una situación nos toca a nosotros, muy de sí, cerca. Es el fotógrafo colombiano Abad, ¿no? Jesús sí, Abad. Jesús Abad. Jesús Abad hace un registro eh, de una de las realidades más crudas, más fuertes de nuestra realidad, con con un viso, con una poesía que logra ponernos a todos en un luto que obliga a que nos despertemos, que obliga a que digamos, bueno, el luto no es solo decir adiós o chao o tener dolor, no, el luto es como cómo transformamos este color, ¿no? ¿Cómo transformamos este color? Y con Jesús Abad y un poco con Martin Luther King, y vuelvo a la idea esta de insistir, ¿no? En, en esta idea de cómo encontramos precisamente que podamos hacer un mejor sujeto, ¿no? Que podamos ser un mejor sujeto. Y esa mejor idea de ser un mejor sujeto empieza con nosotros mismos. O sea, cada cosita, las transformaciones creo que se hacen con cosas pequeñas. Y a diario, cosas pequeñas, cosas pequeñas, cosas pequeñas. Y el espectador puede ver cosas muy bonitas, pero en la medida en que esas cosas lo interpelen, logrará encontrar. Yo siempre he pensado, como docente en la Universidad Distrital, con mis muchachos, he pensado que la lucha tiene que reinventarse también. El reclamo hacia ese otro, el Estado, el reclamo hacia ese otro, la policía, el reclamo hacia ese otro, el opresor, el reclamo hacia ese otro, tiene que reinventarse también. Y nuestros Ujú. tonos de reclamo implican precisamente cómo nos inventamos una nueva manera de hablar, de dialogar. Y vuelven los contornos con el texto, ¿no? Y vuelven los contornos con el texto con una cosa que te voy a decir ahora y es, un país como Colombia, quizás lo que debamos pensar es cómo desviolentizarnos. Y desviolentizarnos es que, querámoslo o no, seamos pacifistas o no, hay un germen en el aire, en el ambiente, en la insolidaridad con el otro, en la apatía. Hay algo ahí que debemos reinventarnos para que pueda ser un sujeto de paz. Es muy difícil esto, es muy difícil, porque eso es inédito. Hemos vivido una situación como la paz, y como no la hemos vivido, no sabemos cómo es. Y al no saber cómo es inédita. Debemos inventárnosla como es, no sabemos cómo es. Sí, No porque por sabemos todo cómo es. lado nos dicen que la paz es mala. Ese es como Claro, claro, el gran mensaje, ¿no? La paz, claro. llevarnos a la paz es la próxima Castro Colombia chavista. Es un poco lo que se ha vendido para que la gente no quiera la paz. Pues me Yo soy, parece a mí. por ejemplo, soy muy discreto muy respetuoso, más que discreto, muy respetuoso de toda la situación que hay en La Habana. Tengo muchos amigos implicados ahí, ¿no? Hay muchas situaciones, o muy discreto también con las situaciones con Venezuela, ¿sí? Y siento, por ejemplo, si tuviera que si tuviera que decir algo, no me lo estás preguntando, pero de alguna manera todo esto confluye ahí, y es que
yo creería que la única necesidad para morir, digamos, vale la pena morir por una lucha, ¿no? Yo creo que vale la pena morir todos los días por vivir, ¿sabes? Como que toda la gente que está de a pie, que vende un chance, que no tiene oportunidad de empleo, que se inventa un pregón, se está inventando a diario, no la muerte, la vida, poder estar vivo mañana, poder estar vivo pasado mañana y poder tener una mejor calidad de vida, porque la gente no es que esté contenta con la vida que tiene, lucha por tener una mejor calidad de vida. Y un poco mirar con benevolencia habla de eso también, ¿no? Habla de que cómo es posible que nos podemos juntar como nación, Estados Unidos, las grandes potencias, los grandes filósofos, los grandes pensadores, los grandes humanistas, para decir el castillo de San Felipe en Cartagena es patrimonio cultural de la humanidad, o la champeta, que es una expresión valiosísima, es un modo de habitar el mundo, la champeta es un modo de habitar el mundo, es valiosísima. ¿Cómo podemos proclamar cosas como esas que son valiosas también, pero no podemos pensarnos a nosotros como individuos, como sujetos? Sí. Un poco que lo que hice en esta pieza es, busqué todos los archivos de las normas o de los patrones de los certificados que emiten las Naciones Unidas para designar que una cosa sea patrimonio intangible y cultural de la humanidad. Y con esa misma tipografía volví al recurso del espejo. El espejo me parece siempre un umbral, me parece el hechizo idóneo para saber qué tan falso y qué tan real es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, desde esa generosidad vuelvo nuevamente al espejo y coloco la palabra mirar con benevolencia, ¿no? Mirar con benevolencia es mirarnos iguales un poco, ¿no? Pero no quería ser tan directo como mirémonos iguales, ¿no? ¿Qué es igual? ¿Igual a qué si yo soy mejor que el otro? No eres mejor que nadie. Entonces, y tomar esa tipografía para poder construir esa proclama, que en este caso es precisamente mirar con benevolencia es patrimonio intangible de la humanidad. Bellísimo. Y en esa medida, pues encontrar que la gente pueda mirar y mirar al espectador que está atrás y mirar al que está ahí y por lo menos mirarlo y decir, algo pasó aquí, ¿no? O mirarse a sí mismo diferente. Eso. Bueno, y seguiremos insistiendo. Bueno, hay otra pieza que a mí me encanta. Esta pieza se llama Saldo en Rojo. En las palabras dicen se sobrevive. Imaginar un lenguaje significa, lo que pasa es que me tapa la foto. Imaginar un lenguaje significa, completa la frase, Fidel. Una forma de vida. Imaginar el lenguaje significa imaginar una forma de vida. Entonces, la idea de esta obra son 1000. Sí. Y abajito dice 2,8 millones de desempleados. Entonces, ahí te estás refiriendo al desempleo en Colombia. Sí. Entonces, me estoy refiriendo al desempleo. Ok. Entonces aquí Fidel se apropia de un gesto bellísimo de un artista muy importante en el arte contemporáneo que fue Félix González Torres. Él hacía unas resmas de papel con textos y en las exposiciones cada persona entraba y cogía una copia de la resma. Entonces aquí Fidel también lo reinterpreta yo vi que esto lo exhibiste, creo que fue en Estudio 74. Entonces me llamó mucho la atención porque pues todo es muy sutil, ¿no? Muy al estilo Fidel. Lo de los 2,8 millones de desempleados está chiquitito abajo. Si uno lo coge y se sobrevive, pues es como que, pero claro, es el saldo en rojo porque pues tener la cuenta en saldo rojo quiere decir que no hay plata en la cuenta y es una manera muy poética, otra vez volviendo a tu poesía, de decir que el arte es universal, es para todos. Llévate este pedazo de arte para tu casa, es gratis, ¿no? Y de paso, pues, se sobrevive. Y de paso se sobrevive, así es. Sí. ¿No? Y hay varias cosas, ¿no? Como que, ¿cómo le hacemos, cómo hacer un reclamo al Estado con una de los marcos de referencia? En este caso hablo de marco de referencia por el marco rojo que tiene la pieza. Y
toma mucho del se vende, del se arrienda, ¿no? La tipografía Sí, toma un poco mucho de eso, ¿no? Y el se arrienda y se vende es una forma de ocupación, ¿no? Me ocupo, voy a vender esto, voy a ver si lo alquilo, ¿no? Que también es una forma de rebusque, que también es una forma de sí, empleo. Y en esa medida se sobrevive. Me parecía bonito pensar cuántas palabras nuevas nos inventamos para que precisamente haya una nueva forma de vida, ¿no? sí, Pienso, por ejemplo, antes del celular no había youtuber. La palabra youtuber se inventa un sujeto que hace unos retos y estos retos tienen unos likes y estos likes tienen, ¿no? La palabra coach o coach, el que lidera, el que da conferencia y me dice cómo ser un buen líder, ¿no? ¿De dónde apareció sí. este empleo de cómo le digo al otro que sea un líder? Si ese otro es tan singular, ¿no? Y cuando quieres ver, al final el lenguaje del mundo va encontrando unas metáforas que hace Ujú, que se vuelvan un desempeño. Cada metáfora lleva consigo un desempeño, como lo fue en algún tiempo el escribano, aquel que escribía para el otro, o como lo es para ujú. la cultura indígena un palabrero. ¿Qué es un palabrero? Un palabrero va de un rancherío a otro rancherío a mediar un conflicto, a negociar una palabra, ¿no? Palabrero. Sí, Entonces, en esa medida se sobrevive, un poco pensaba en esto, ¿no? Pensaba en, primero que el saldo en rojo lo tiene el gobierno, no lo tenemos nosotros, aunque seamos nosotros los que los padecemos, año a ujú, año, año a año, el desempleo sube. En el 2000, esta pieza es del 2000, ese dato es del 2018, y el 2019 es 2.71, en el 2020 ya sabemos que es 2.80, o sea, sube, sube y sube y sube. Es sí, muy lastimoso, por ejemplo, muy triste, lastimoso es una palabra, muy triste, pensar que los representantes de nuestro equilibrio económico, en este caso los representantes de nuestro equilibrio económico, son los que pueden designar un salario mínimo. Que llevemos 10 años, 15, 20 años, no sé cuántos años, yo ya perdí la memoria, tratando de que el mínimo llegue a 1.000.000 de pesos y no llega a 1.000.000 de pesos como si 1.000.000 de pesos fuera la cifra más descomunal para un país. Y el dólar sí, sube todos los años el 20%, el 30% en relación a nuestra moneda. sí. Y nosotros, no, entonces, es muy difícil esto, ¿no? Entonces, en esa medida, me parecía bonito pensar que podía ser una pieza que fuera un megáfono. Y este megáfono fuera la palabra se sobrevive, ¿no? Se Ujú. sobrevive y se sobrevive aquí, se sobrevive en Chile, se sobrevive en Argentina, se sobrevive. El desempleo en América Latina crece y crece de Bueno, no manera solo en descomunal. América Latina, ¿no? En Estados Unidos Ahorita, también. ahorita en Sí, Estados Unidos, con todo esto creció mucho, ¿no? Entonces me parecía una pieza bonita. Me parecía también valioso encontrar que la mejor manera de compartir esta pieza era pensar en la poesía de Félix González Torres y en su artilugio de ponerse a él y a su pareja en su peso, ¿no? El volumen de resmas de papel es ujú, simplemente el equivalente al peso del cuerpo de los dos, ¿no? ya, A esa suma del cuerpo de los dos. ujú, Entonces, un sujeto que se pesa a sí mismo para compartir un cielo, ¿no? Un ujú. cielo, en este caso estoy hablando de Félix González Torres, pues me hacía guiño para poder hacer una pieza en la cual hubiera un megáfono, donde el peso de nosotros como sociedad, el peso corporal de nosotros como sociedad estuviera en un reclamo, ¿no? Y en una palabra que Sí, constantemente está con nosotros y ese sobrevive, ¿no? increíble. Pensar Fidel, en la serigrafía y también me parecía bellísimo, porque la claro, serigrafía nos acerca un poco más a eso que puedo volantear, ¿no? A eso que ujú, es más de a pie, más de la calle, ¿no? sí, Más urbano. más urbano, sí. Fidel, otro aspecto
que a mí me parece bellísimo de tu obra es el hecho de que tú buscas continuamente medios distintos a los tradicionales, por así decirlo. Por ejemplo, en un trozo de pi usas minas, borradores, para hablar un poco como del universo, del inicio de las ideas, que hasta que la idea se escribe, pues es cuando toma forma, porque si no son simplemente ideas que no quedan plasmadas, por ejemplo, en el trozo de pi, y luego tienes estas otras piezas bellísimas también, que son el Black Friday, que son estos recibos donde plasmas también esas, ¿cómo se diría? Dicotomías Sí, entre lo que es la economía formal y la economía informal. Por qué buscas incluso en esta otra que se llama valor agregado, que son, perdón, fortuna común, que son objetos que nosotros ya consideraríamos basura, por ejemplo, una cajita de fósforos desechada, y todos terminamos acumulando todas estas distintas cosas y haciendo esta gran fortuna? Entonces, en este caso, pues tú acumulas esa fortuna, además intencionalmente usas papel pues de contabilidad. contabilidad. Entonces, ¿por qué buscas estos recursos y por qué es tan importante para ti usarlos? ¿Tú sientes que esto fortalece o le da aún más fuerza a las piezas, o sientes que es una manera de llamar aún más la atención del espectador? Este, si nosotros vemos un poco, y tú que me conoces mucho, si ven un poco las diapos que hemos pasado, podríamos encontrar un sujeto diverso, ¿no? Como que esto Sí. cómo se pega con aquello y esto cómo es esto con esto, ¿sí? Y me parece una cosa importante en mi proceso, y es que no es el mismo Fidel que hoy se encuentra contigo en esta cámara, no es lo mismo que Ujú. cuando nos vemos presencialmente. Y Sí. estoy desde Cartagena con un calor distinto, ¿no? Eh, y desde esa corporalidad Sí. soy un sujeto inédito. Hoy soy un sujeto inédito. Y es inédita nuestra conversación. Por eso es inédita cada una de esas preguntas que son constantes en mi modo de hacer, que siempre guardan un acento, y este acento es que sean simples, sencillas, que utilicen un soporte que a la vez sea polifónico, o que dialogue en consonancia con lo que quiero contar, ¿no? Ujú. Un recibo, pues el recibo, y que puedo dialogar con ese recibo, una hoja de contabilidad, un lápiz, ¿no? La idea de lo primigenio, en este caso lo de las Ujú. puntas de pi, de un trozo de pi. Ujú. ¿Cuántos universos hay en un lápiz? ¿No? Todo aquello, y vuelvo a la metáfora y a la pedagogía de Mafalda, ¿no? A la pedagogía de Quino. Ujú. Cuando raya con la pared y la mamá mamá va a regañar a Mafalda y le dice, y ella solo la mira y le dice, increíble todo lo que tiene un lápiz, ¿no? Todo lo que tiene un lápiz. Ahora, todo lo que tiene un lápiz son universos, universos. Y de esa idea de universos, la mina me ayudaba a acentuar que eso que se convierte para dibujar sea el dibujo mismo. En este Ujú. caso, el recibo de las facturas, me lleva a confrontar qué de eso que está ahí es una naturaleza muerta, ¿no? Si nosotros vemos Sí. y acercamos esta pieza a una pieza de un artista emblemático colombiano, Bernardo Salcedo, con dos naranjas, un jarrón, una piña, un lienzo completamente blanco y naturaleza muerta, digamos, estaba diciendo con estas palabras pues que el texto era la imagen y que la imagen era el texto, y más allá de eso, ¿no? Estaba apelando a la tradición pictórica de Bodegón, estaba apelando a la tradición pictórica de la naturaleza muerta. Y en estas recibos que hay un montón de cosas, hay un retrato social, hay un archivo de tiempo, hay un documento, hay un valor de intimidad, porque esto es un producto íntimo, o sea, ahí hay una cosa íntima, está el nombre de la persona que te atendió, la hora. Entonces hay varios elementos que sitúan a esto en un documento que tiene una información enorme, y que de esta información Ujú. enorme también hay un retrato social enorme, ¿no? Y ese retrato Sí. social, un poco que nos pone, en este caso con Black Friday, que lo que hago es pensar
cuál es la negatividad de la compra o cuál es la negatividad del negativo de este inventario, ¿no? Y pensando no en esta palabra que estoy diciendo así de robusta, más en la poesía de el cielo que podían ver nuestros indígenas, hoy está flotando una lata de atún, hoy está flotando un apio, hoy está flotando, y vuelvo a las comillas de prestidigitación, ¿no? Está flotando un universo de consumo que ha desplazado la condición más orgánica y más natural de proceder frente a la naturaleza, de equilibrio con la naturaleza misma. Y por eso, pues, estas imágenes están aquí tomando esta dicotomía, ¿no? Tomando este acento. O lo de fortuna común, ¿no? Que estos objetos que no tienen ningún valor, también desde ese no valor nos hace iguales a todos. Es lo que me gusta de esa pieza. Lo que me gusta de esa pieza, y vuelve a mirar con benevolencia, que quién no tiene una caja de fósforos vacía, así tenga las 1000 yesqueras, ¿no? O los 1000 breakers, o las 1000 fosforeras. ¿Quién no tiene un bolígrafo sin tinta? No sabemos para qué, pero lo tenemos. Y eso nos hace iguales. Entonces, en esa medida, la fortuna es que todos somos cositeros un poco, ¿no? Todos tenemos algo que no sirve para nada, pero que ese no servir para nada está ahí, porque hay cosas materiales que no sirven para nada. Unas puntillas torcidas, que no tiene en la caja de herramientas unas puntillas torcidas, pensando que un día la va a enderezar, pensando que un día va a solucionar. Y eso nos hace iguales. Claro. Fidel, cerrando como acabas de decir que estos elementos de esta gran fortuna común que tenemos que nos hace iguales, ¿tú sientes que tu obra es incomprendida en Colombia? ¿Piensas que tu obra es bien recibida? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque yo siento que a veces, por ejemplo, sobre todo en valor agregado, muchas veces la gente me decía, pero ¿por qué el artista pinta en un recibo, pero el recibo no tiene la misma durabilidad que, no sé, un papel fabriano, ¿no? ¿Por qué esa intención del artista? Pues nosotros vivimos en un país con mucha diferencia social, ese sutil recordar de que, no sé si tener la imagen de un indígena en la casa sea algo atractivo para una persona del común o del no común. ¿Cuál ha sido esa experiencia para ti? Yo creo que no, digamos que no me lo tomaría tan a pecho yo, ¿no? Digamos que no son cosas que me pregunto, porque creo que al final de cuentas las palabras tienen, digamos, los oídos no tienen párpados, por ejemplo. Los oídos no se cierran. Y las palabras, y siempre las imágenes encuentran cómo decirnos al oído algo que nos incomoda o algo con lo cual no estamos completamente de acuerdo o no nos identificamos, pero desde esa no identificación creo que queda algo en la gente, ¿no? O sea, al final que se quede en casa con alguien, que llegue a alguien, se va con la pregunta. El irse con la pregunta para mí es ya irse con la pieza. Desde que la pieza sale de mí, empieza a ser autónoma y a ir ella sola defendiéndose ante la mirada de muchos espectadores con mi intención de diálogo, ¿no? En esta intención de diálogo, ahora bien recibida o no recibida, yo siento que he tenido cosas muy valiosas. Entre esas cosas valiosas está tu apoyo, digamos, ¿no? El apoyo de MAP. Y no solo de MAP, digamos, el apoyo de muchos amigos, con los cuales también creo que el museo más grande de todos, y creo que los logros más grandes de todos tienen dos núcleos, ¿no? El núcleo de la familia y el núcleo de los amigos que atraviesan con uno los mismos horizontes discursivos, ¿no? Y esos horizontes son creadores como uno, el mismo de la calle, el teatrero, el diseñador de interiores, ¿no? Y desde esa comunión hay mucha gente que valora el proceso de lo que yo hago porque me piden una opinión, porque encontramos consensos y acuerdos en imágenes, en discursos, porque creemos en que
sí es posible tocar la fibra sensible del otro de otra manera. Ujú. Y desde esa naturaleza seguiremos insistiendo. Creo que la aceptación es relativa. El éxito también es Ya. relativo. Creo que el éxito tiene que Ujú. ver mucho con la convicción de la duda, ¿no? Porque yo creo que no hay Sí, certeza en esto que estamos haciendo, sino la convicción de que dudo que esto realmente esté agotado, dudo que realmente sea del todo comprensible, ¿no? Y el que sea del todo comprensible a lo mejor termina convirtiéndose en una fórmula, y es a lo que le sí. huyo mucho, ¿no? Le huyo mucho. Wow, Fidel, pues nada, nos iluminas con tu poesía. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta que le quiera hacer a Fidel. Ya nos aproximamos al final de la charla, entonces quiero invitarlos en este instante. Tú tienes una exposición en Estudio 74, creo que es hasta mediados de diciembre. Eh, Creo que va hasta enero. Ah, genial. Entonces, para que si quieren apreciar más esta obra de Fidel sobre el valor agregado, sobre todo su trabajo con los recibos, de igual manera nosotros en MAP tenemos obra de Fidel, que cualquier persona que esté interesada en agrandar su colección o agregar un nuevo gran artista a su colección, por favor, contáctenos. Y tomo la oportunidad para invitarlos a las charlas que seguirán en diciembre. Tendremos el 9 de diciembre al artista cubano Jonel Martínez. Muchas gracias, Fidel, por acompañarnos. Esta siempre Gracias, será gracias tu a ti, casa. Sandra. Un placer. Y gracias a todos también por estar con nosotros. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Bueno, Gracias, chao, chao. chao.